Hola, bienvenidos a Renacer, historias de nuevos comienzos. Hoy en nuestro primer podcast, una historia sobrenatural, una historia de fe. Ella es Jessica Pico. Bienvenida, Jessica. Gracias, pastora. La verdad que es un honor poder estar aquí en el primer episodio de este podcast. Sabemos que va a ser una bendición y bueno, la verdad que me siento honrada de poder estar aquí junto a ustedes. Gracias, gracias. Y todo comenzó con un simple chequeo médico. Aquí en los Estados Unidos se recomienda un chequeo anual, bueno, en casi todas las partes del mundo, pero aquí el sistema de salud pues no es pública, pero el sistema de salud le ofrece a las personas como una revisión anual que no cobran. Y en esa revisión te encuentras con esos chequeos de la mujer y ese día cambió todo para siempre. Pero quiero que nos devolvamos un poquito atrás y que les cuentes un poco de tu vida porque eres una mujer empresaria, Dios te ha dado la bendición de trabajar en los bienes raíces por más de 20 años, de ser realtor, de tener tu propia compañía junto a tu esposo de fotografía de propiedades y de muchas maneras Dios te ha dado el éxito, te ha dado bendiciones. Pero quiero que nos cuentes a todos cómo llegaste hasta ahí. Yo comencé como por el final de esa nueva historia, de ese nuevo capítulo de vida, pero quiero que rebobines un poquito la película y les cuentes a todos sobre esa historia de fe. Claro que sí, pastora. Bueno, yo soy originalmente de Ecuador y mi esposo también es de Ecuador. Nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos hace más de 20 y pico de años, pero tenemos 3 hijos. Tenemos Cristian, que tiene 22 años, tenemos a Emanuel, que tiene 14 años, y a la princesa, al Conchito, que es Alicia Victoria, que tiene 5 años. Que fue una promesa de Dios, ¿no? Así Un es, regalo. así es. Eso fue algo impresionante. ¿Después de cuántos años llegó? 8 años. ¡Wow! 8 años. Sí, y llegó y la verdad que ha sido una bendición. Y bueno, nosotros, Daniel y yo vivíamos en Florida, nos vinimos para acá, para Houston, hace ya 18 años y nos hemos radicado aquí desde ese tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos, como lo nombró, hemos estado y tenemos la compañía de bienes raíces, tenemos la compañía de fotografía de bienes raíces también, y nuestros 3 hijos, pero al mismo tiempo nosotros servimos al Señor, estamos aquí, somos los líderes de alabanza de Comunidad de Gracia. La verdad que es una bendición y hemos estado aquí ya hace casi 10 años, ¿no? Y ha sido una bendición. La verdad que hemos visto la fidelidad de Dios, así, de la misma forma que hemos tenido tribulaciones, hemos visto la fidelidad de Dios. Y bueno, y aquí estamos pasando un proceso, pero al mismo tiempo más enamorados de Dios que nunca. Y para servirle, para adorarle y para testificar a ese Dios vivo. En cada etapa de nuestra vida vivimos diferentes procesos. Si a uno le preguntan como que cuál es la parte más dura o cuál ha sido ese recuerdo más doloroso, a veces es difícil escogerlo porque son procesos, ¿cierto? Y yo sé que en cada uno de ellos, pues al final Dios se glorifica, pero yo creo que llegó un momento de quiebre en tu vida donde Jessica no volvió a ser la misma Jessica. O sea, viviste tantos momentos de pronto de tu juventud, tantos testimonios que contar de tu hijo mayor, luego de tu segundo hijo, con Alicia Victoria hace 2 años atrás también vivieron un proceso de salud fuerte, pero todo para llegar a este clímax, a este momento tan fuerte que te marcó, o sea, que marcó un antes de y un después de. Sí, y sabe que a mí una vez una persona me dijo, por el hecho de que tú eres creyente, tú tienes una vida perfecta y tú nunca me vas a entender porque tu vida es perfecta. Yo decía, no, al contrario, tenemos más luchas y tenemos muchas batallas, y yo creo que eso le pasa a muchísimas personas, que viene un ataque, viene una prueba, viene una lucha y se desligan completamente de Dios. Porque es muy fácil, en el momento de la prueba es muy fácil porque estás muy vulnerable. Pero yo creo que no, o sea, el caminar de un creyente es el vencer cada prueba en la mano del Señor. Y bueno, y ahora llegó esto en diciembre, justo antes de Navidad, pastora, y wow, la verdad que fue como usted lo llama, un quiebre, fue un antes y un después. Fue un momento donde me dan un diagnóstico y después de que te dan el diagnóstico tienes que decidir, o vives o mueres. Y ahí fue ese quiebre para mí.
el decir qué es lo que yo iba a hacer con lo que la vida me estaba presentando delante mío. Hace exactamente 4 meses, a las vísperas de Navidad, cuando toda la familia está reunida, tiene visita del Ecuador, pastores, gente de fe. Dios preparó todo el escenario de una manera increíble, ¿no? Porque en medio del dolor, Él te dejó ver también los cuidados, te dejó ver su protección, pero fue un diagnóstico que llegó así de repente y también de repente se fue. Ahorita vamos a llegar hasta allá. Pero lo tremendo de todo esto es que en Navidad, ¿quién se espera una mala noticia? O sea, ¿quién se espera pasar Nochebuena con un plato bien delicioso de comida, pero al mismo tiempo con una angustia y con una zozobra en el corazón? ¿Cómo fue eso? O sea, unos días antes de Navidad llega el diagnóstico, te encuentras con unos días muy oscuros donde todos lloran. Un jueves, y ese jueves nos contabas previamente que fue el jueves en que reciben la noticia y ustedes dicen, nosotros nos vamos para la iglesia. El pastor los llama y les dice, si ustedes necesitan espacio, algo hacemos, ustedes tienen que ministrar la alabanza, pero si necesitan tomarse tiempo lo vamos a respetar. Ustedes dicen, no, nuestro lugar seguro es la casa de Dios, queremos habitar bajo su abrigo y el cuerpo de Cristo es el que nos va a rodear. ¿Cómo fue toda esa etapa inicial? Ay, la verdad que, bueno, como nunca estábamos todos en la casa, mis hijos, Daniel, estábamos en la casa y recibo la llamada y fue algo, no tengo palabras para describir el momento en que te dan ese diagnóstico oficial de lo que es. Y bueno, el diagnóstico era, fue a la rutina normal y el diagnóstico era cáncer de seno. Y la verdad que tú ves esa palabra a la vez muy lejos. Tú nunca piensas que eso va a tocar tu familia y desgraciadamente es así, todos pensamos eso, o sea, y hay muchas personas que pasan por esto día a día, pero sin embargo uno siempre piensa, eso nunca me va a llegar a mí, eso nunca me va a tocar a mí, o sea, nunca. Y llega la mala noticia y ¿qué hacemos con esa mala noticia? ¿No? Entonces fue un momento difícil, todos estábamos llorando, hasta mi hija de 5 años, fue un momento de quiebre, fue una cosa muy dura, pero recibimos la llamada y dijimos, no, o sea, nos vamos a la iglesia a orar porque ahí es donde nosotros vamos a pelear nuestras batallas, ahí es donde nosotros vamos a recibir el milagro, ahí es donde Dios se va a manifestar, cuando dejamos que sea solamente su presencia, porque terrenalmente había un diagnóstico, había una realidad, pero mi realidad es lo que Dios puede hacer en mi vida. Mi realidad era lo sobrenatural. Y con mi hijo, que mi hijo es parte de la alabanza también, justo a mí no me tocaba servir, pero a ellos sí, pero dijimos, vamos. Y así vinimos con el corazón vuelto nada, pero vinimos y decirle, Señor, no tengo nada más que decirte, aquí estoy y déjame sentir tu presencia, porque no habían palabras en ese momento para describir el sentimiento por lo cual nosotros estábamos pasando, porque claro, te llega temor, o sea, ves tantas historias de personas que se quedaron a la mitad del proceso, personas que sí pasaron el proceso, pero el miedo era tan real. O sea, no lo puedo negar, no porque, ay, sí, llevo tantos años en el evangelio o soy cristiana, no voy a tener miedo. No, sí tenía miedo. Fue muy dolor para todos, mis hijos, mi esposo. Pero ahí es cuando la pregunta es, pastores, ¿estamos listos para recibir la mala noticia? Y cuando la recibimos, ¿qué vamos a hacer con esa mala noticia? Entonces, entregársela al Señor. Y es lo que hicimos. Y es que el mismo Jesús en un momento le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay algo muy impactante que me comentabas y era como Dios te rodeó de un ejército de hombres y mujeres de fe que se convirtieron en ángeles, ángeles de esperanza, gente que estaba en el Ecuador, en España, en Colombia peleando contigo. Y en ese momento cuando decía, Señor, ¿por qué me siento sola? ¿Por qué me siento abandonada? Hubo una llamada de un pastor que te dice, hija, a Jesús le pasó algo así. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el versículo? Sí, la verdad es que yo estaba en un momento en que yo sentía, pastora, que me habían agarrado y que Dios me había agarrado y me había puesto y me había soltado en un desierto, ¿no? A mí cuando me dan, si bien es cierto, me dan la noticia oficial,
yo cuando fui al examen anterior, a mí ya me habían dicho que podía ser. Y desde ese momento fue muy duro, ¿no? Entonces yo decía, yo me sentía abandonada, yo me sentía que Dios me había abandonado, que Él se había olvidado de mí, pero al mismo tiempo me sentía culpable de sentir eso o de pensar eso. Entonces recibo la llamada de, de esta persona tan especial. Él está en Colombia. Y cada llamada era una palabra para mí, pero ese día me dice, hija, está bien que te sientas así, porque a mí me daba miedo hasta decirlo. Yo tenía que tener cuidado de lo que salga de mi boca, porque todos sabemos que la boca tiene poder, ¿no? Entonces yo tenía miedo hasta decirlo, pero con él, cuando hablé con él, se lo dije. Y él me dice, hija, está bien que te sientas así, porque la palabra dice que en algún momento nosotros cuando pasamos por ese proceso sentimos que Dios nos abandona. Y dice que Dios, que brevemente, te abandonaré brevemente, pero te recogeré con misericordia, con grandes misericordias. Entonces, no necesariamente que Dios me había abandonado, pero en el proceso es normal que te sientas que Dios te abandona, pero es por un breve momento. Y ahí es cuando Dios viene y te recoge con grandes misericordias. Y eso es lo que Dios hizo durante ese tiempo. Pero los ángeles, sí, Dios me mandó muchos ángeles. Yo al principio del proceso, una cosa le pedí al Señor y fue, solo te pido que en este proceso me hagas sentir aquí que tú estás vivo, que tú estás conmigo, que mandes esos ángeles aquí para ayudarme cuenta que sí estás, ¿no? Yo sabía que existes, pero no es humano, para poder seguir, para poder, porque cada día traía su propio afán. Wow. Escuchaba a una persona que decía, todo lo bueno viene de Dios, Dios no permite nada malo en nuestras vidas. ¿Qué le dirías a alguien que piensa así? O sea, porque tú dices, pero si para los hijos de Dios todo nos obra para bien, entonces ¿cómo vas a decir que todo lo que viene de Dios es solamente lo bueno? Imagínate Job, que en algún momento Dios permitió que él pasara por esa prueba. ¿Qué dirías? Porque todo trabaja para bien para quienes aman al Señor. Y ¿dónde está eso? Es la confianza. O sea, realmente conocemos a Dios. Realmente conocemos la capacidad que Dios tiene para sacarnos del proceso. Realmente conocemos que Dios es soberano. O sea, realmente lo conocemos. Tú no vas a confiar o ponerle tu vida a una persona que no confías, ¿verdad? O sea, tú no vas a ir a un extraño y decirle, estoy confiando en mi vida, ayúdame. No, tú No vas a ir donde un doctor que está en el primer semestre de medicina. Exacto, o sea, no. Tú vas a ir a una persona que tú conoces. Entonces, qué mejor que saber en los tiempos buenos, en el tiempo diario, conocer a Dios en esa intimidad, saber que eres soberano. Entonces, en el momento de esa prueba dices, entre todo yo decía, todo trabaja para bien para quienes aman al Señor. Digo, Señor, yo te amo y todo va a trabajar para bien. No sé cómo, porque no sabía cómo, o sea, yo no podía ver, pero al mismo tiempo, pastora, me rodeé la importancia de saber cuáles son esos amigos, de quiénes te estás rodeando. Y para mí fue definitivamente la oración constante que estaba ahí, o sea, en todo tiempo, el grupo que dijo, me voy a parar en la brecha y vamos a pelear esto porque esto es espiritual y lo vamos a hacer. Y habían días en que yo no quería ni siquiera orar, no podía, pero ahí estaban esos amigos, ¿verdad? Apoyándote en oración. Los que rompieron el techo para bajar de Jesús y llevarme a Jesús, que yo les decía, estos son mis amigos que necesito que me ven a Jesús porque yo no puedo llegar sola. Y agarrarte de eso y de las personas que estaban alrededor tuyo apoyándote, porque la verdad que es un proceso en el cual uno no puede estar solo. Y fue la palabra del Señor la que te sostuvo, ¿no? Hubo un momento que tomaste una decisión, un sábado, donde estabas llena de tanta angustia, donde nos decías que llorabas y llorabas, pero que ese día decidiste vivir, ¿no? Ahorita lo mencionaste y hay un versículo, un salmo que dice, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová, viviré para testificar. Amén, y viviré para testificar fue eso, o sea, fue el día que dijiste,
estoy emocionalmente en el piso y bueno, voy a pedir una ayuda, o sea, alguien que estaba ahí te mimaba, la otra iba y te llevaba agüita, porque tu familia fue clave, el Señor levantó tanta gente que mostró su corazón hacia ti en ese momento, pero hubo una persona que te puso los pies en la tierra también. Sí, sí, la verdad que ese día yo estaba muy perturbada porque escuchaba muchas voces. El enemigo es experto en el momento de que estás vulnerable de venir a poner cosas en tu mente. Y llegó un momento en que yo decía, pero es que no puedo escuchar la voz de Dios. No puedo escucharlo, no puedo escucharlo. Y le escribí a mi padre espiritual, a mi pastor, y le digo cómo me siento, ¿no? Porque como mi papá espiritual, o sea, mi papá no podía escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿a cuál le decía? Mi papá espiritual me iba a decir algo, ¿no? Entonces le escribí, le mandé un mensaje y me respondió de una manera que no me lo hubiera imaginado. O sea, yo decía, porque, claro, o sea, me mandó un mensaje muy largo y él es una persona de pocas palabras, pero me mandó un mensaje demasiado largo y que fue muy fuerte, pero con amor. Y yo lo leía y yo decía, o sea, yo no puedo creer que me está diciendo esto. Pero al mismo tiempo yo sentía el amor y sabía que era Dios hablándome. Y básicamente él me decía, o sea, está en ti. ¿Quieres vivir? Peléalo. Y si no, entonces quédate donde estás. Entonces como que fue como que me dije, tengo que tomar una decisión. Entonces en ese momento dije, no, yo quiero vivir. Yo voy a vivir. Y fue uno de los mensajes más duros, pero lleno de amor, lleno de sabiduría que yo necesitaba en ese momento para levantarme. Entonces ese día dije, hasta aquí lloré. Claro, he llorado todos los días, pero es diferente tu llanto. Pero hasta ese día yo lloraba, yo me acostaba a dormir abrazada de Daniel y los dos llorando. Y era una angustia horrible. Yo sentía que yo me estaba muriendo, sentía que me iba a morir. Y yo le decía a mis hijos, yo decía, no me dejes morir. Porque la angustia era tanta. Y, y me acuerdo que ese día yo dije, hasta aquí lloré de angustia. Wow. Y en ese momento Dios me da una visión de mi casa llena de papeles con versículos escritos, que hasta el día de hoy lo tengo y miren, no sé por cuánto más tiempo lo tendré, pero está ahí y no lo pienso mover. Y esa fue la visión que tuve. Le dije a Daniel, vamos, necesito conseguir esto, y llegué a mi casa y comencé a escribir todos los versículos, toda la palabra que me llegaba día a día de todas las personas que estaban orando por mí. Y las comencé a escribir, las comencé a poner en todos lados, y el Señor me dice, es así como tú vas a pelear la batalla, con la palabra, con mi palabra. Porque claro, en ese tiempo yo no sentía ni siquiera ganas de ver la palabra, pastora, la Biblia. O sea, no tienes fuerzas, no puedes. ¿Y qué pasaba? Que una vez que lo hice, yo pasaba en mi casa, estaba en el comedor y quizá venían esos pensamientos de temor y levantaba la cabeza y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente, o sea, toda mi casa llena de versículos que la palabra del Señor que me ayudaron, que me fortalecieron. Y literalmente así fue como peleé mi batalla día a día. Y como hasta el día de hoy, porque es un proceso y es tan lindo porque hasta el día de hoy levanto la mirada y me encuentro con una promesa de Dios. Wow, la palabra de Dios. Increíble. Y es que la Biblia dice que las armas que nosotros tenemos, porque hay una lucha espiritual, y las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas que vienen a nuestra mente. Pero también en Efesios 6 se nos habla de una armadura que tenemos, una armadura espiritual. Y cuando habla de la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Amén, así es. Definitivamente la palabra no miente. Amén. La palabra no miente y es increíble lo que sucede en el mundo espiritual, porque una vez se dice, y que la palabra me va a fortalecer, ¿cómo me va a ayudar? O hay un grupo de personas orando por mí, ¿eso cómo me va a ayudar? Es tan real porque mi esposo necesitaba ser fortalecido, mis hijos necesitaban ser fortalecidos porque yo sabía lo que estaba pasando. Y es ahí cuando tú dices, gloria a Dios,
porque estoy en el lugar correcto. Gloria a Dios porque tengo las personas correctas al lado mío, las quienes me van a levantar y me van a ayudar. Y bueno, orando, y el Señor mandaba a las personas adecuadas, los doctores, pastora, todo fue tan rápido. Todo fue tan rápido y literal, inclusive yendo a sacarme sangre, la que me sacaba la sangre terminaba dándome palabra. Wow. Terminaba ministrando. Yo decía, Señor, es increíble, es solamente Dios. O sea, en cada cita Dios estuvo ahí, en cada cita. O sea, y las cosas que Él hizo, fue milagro tras milagro. Definitivamente Dios actuando, su fidelidad. Y se llegó el día de la cirugía. Una cirugía que se prolongó muchísimo, una cirugía que estuvo cargada de emociones. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y hubo un momento donde sale el doctor y tu esposo, Daniel, junto con tu mamá, tu hermana, tienen que tomar una decisión difícil. Y esa decisión era, ¿paramos la cirugía o continuamos? A todas estas, pues estabas allá inconsciente, no sabías nada. Y hasta una semana después de ya estarte recuperando fue que te cuentan todo, ¿no? Háblanos un poquito de ese día. Bueno, el diagnóstico era el cáncer de seno, ¿no? Había un tumor que ya lo habían localizado, y cuando ellos me van a hacer la primera biopsia, y tengo que regresar un poquito para poder, cuando ellos me hicieron la primera biopsia, estaban haciendo la biopsia y de repente encuentran otra masa en el sistema linfático, uno de los nudos linfáticos. Y él me dice, es que esto no apareció en ningún lado, tengo que hacer la biopsia. ¿Eso fue previo al diagnóstico? Claro, eso fue previo al diagnóstico, o sea, mientras ya cuando ya me estaban haciendo antes del diagnóstico, porque lo que habían visto eran con otros exámenes, ¿no? Eso era la biopsia de la masa que habían encontrado, pero cuando están ahí encuentran otra. Y de repente me dice, tengo que hacer la biopsia, y yo me acuerdo que estaba en esa cama llorando y llorando, y ahí fue cuando él me dijo, creo que esto va a ser positivo. Pero cuando él va a hacer la biopsia, y yo estaba orando enseguida, yo estaba diciendo, en el nombre de Jesús eso se deshace, porque claro, o sea, es muy delicado tu sistema linfático, claro. O sea, es muy, muy delicado, los nodos linfáticos son muy delicados. Entonces, cuando él pasó 1 hora y 45 minutos y no pudieron encontrarla. Al momento en que él va a hacer esa biopsia, no la encontraba. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer otra biopsia porque tienen que hacer otra biopsia, después regresamos. Y yo, ok, regresamos 1 hora y no la encontraba. Él, pastora, él estaba literalmente sudando porque como doctor, o sea, que va a parecer que no estaba haciendo nada, que no estaba haciendo las cosas bien. Pero me dijo, no lo encuentro. Eso debe ser porque estás estresada, porque estás llorando, así que antes de la cirugía tienes que regresar para hacerte la biopsia. Entonces, 3 días antes de la cirugía, regreso. Y bueno, también entré tranquila, pero llegó un momento en que me dicen, bueno, la doctora ya va a venir, habían encontrado supuestamente la masa, la doctora va a venir a hacer la biopsia. Y en ese momento, pastora, en el mismo cuarto, en la misma cama, con los mismos doctores, y llega un momento en que me entra otra vez ese espíritu de temor. Y comienzo a llorar y llorar y llorar, y me acuerdo que el día anterior el pastor predicó, y la palabra que me dio ese día fue en la historia de Josafat, cuando el Señor le dice, el día de mañana te enfrentarás a tus enemigos, básicamente, y no tienes que hacer nada, porque yo te daré la victoria. Y yo cuando estaba sentada aquí, yo escuché, el día de mañana. Y entonces me acuerdo de esa palabra, y comienzo a orar, comienzo a adorar, cierro mis ojos, yo veía que se escuchaba que la puerta se abría, se cerraba, y en eso me siento, y digo, en el nombre de Jesús, la doctora va a entrar por esa puerta, y me va a decir que no me va a hacer ninguna biopsia, porque no va a encontrar nada. Y yo estaba tan segura, o sea, fue un momento, yo no sé cómo explicarlo, pero fue un momento divino, o sea, la presencia de Dios estaba ahí, la presencia de Dios. Y ella entra y me dice, señorita Pico, no sé qué decirle. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que no puedo hacer la biopsia. Y yo, ¿por qué? Es que no sé cómo explicarlo, pero no encontramos nada. Y yo, ¿qué? Y me dice, no encontramos nada. Dios. Y yo sabía lo que Dios había hecho. Dios hizo un milagro en ese cuarto. Aleluya. A esa hora. Amén. Porque su promesa era de que el día de mañana yo iba a ir a enfrentarme con mis enemigos y que Él me iba a dar la victoria. Y Él lo hizo. Amén. Entonces me dijo, bueno, como te van a operar y van a remover todo, ahí van a ver cualquier cosa. Entonces regresamos a lo que usted me estaba diciendo de la operación. Están en la operación. Cuando están en la operación, ellos tienen que sacar un nudo linfático para chequearlo y dependiendo de eso deciden qué hacer. En mi caso, no salía claro.
Entonces los doctores estaban confundidos porque dependiendo de eso te sacan más o deciden qué hacer. Entonces la decisión para mi esposo era o paran la cirugía, ¿verdad? Y porque lo que pasa, pastora, es que ellos estaban removiendo y estaban haciendo una reconstrucción al mismo tiempo. Entonces paran la cirugía y en una semana después de que lleguen los resultados de patología, el resultado de que si los otros ganglios estaban infectados, podemos continuar con la cirugía. Si no, si la hacemos completamente y hacemos lo que venimos a hacer, en el caso de que en algún momento los nudos linfáticos estén comprometidos, va a ser contraproducente a la cirugía y a todo, porque le vamos a tener que hacer radiación, le vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces mi esposo dijo, no, sigan con la operación, seguro, sigan con la operación, porque sus nudos linfáticos son sanos. Volvemos al mismo problema que estaba arrastrando al principio, y él sabía eso. Entonces, claro, para él fue muy difícil, pero era una decisión de fe. Entonces, claro, él dijo, no, yo no quiero que ella se despierte y que después tenga que regresar. No, le van a hacer todo porque sus nudos linfáticos van a estar completamente limpios. Y ahí fue cuando salió, que oraron ustedes, que lo creyeron. Y bueno, después de una semana, porque después de que te operan, mandan todo a patología y te dan los resultados. Y bueno, ahí fue cuando nos dijeron, me sacaron 6 nudos linfáticos, pero cuando dijeron que los nudos linfáticos no habían sido comprometidos, que no había nada en los nudos linfáticos. Así que, y eso fue, pastora, definitivamente fue increíble, porque fue cuando te dan esa noticia, ¿no? Inesperada, y te la dan, me acuerdo que fue también un jueves, a mí me diagnostican un jueves. Día de iglesia. Día de iglesia, o sea, cuando tu fe va a ser probada y dónde vas a ir a celebrar el milagro. Amén. Entonces, pero sí, pastora, eso fue un milagro dentro de el milagro que Dios definitivamente hizo. A mí me diagnosticaron un 23 de diciembre y un 23 de enero, en medio del ayuno. Aleluya. Nos dicen que estoy libre de cáncer y que todo ya había sido sacado y que no necesitaba nada más. Gloria al Señor. En medio de ese proceso hubo momentos críticos, ¿no? Porque a veces, como dicen en algunas partes, me llueve sobre mojado, al caído caerle, o sea, viene una tras otra. Y entonces se enfermó el perrito. Y en ese orden, digamos, ver a tus hijitos, porque alguien diría, y es el perrito, pero es que tus hijos estaban luchando con, mi mamá está pasando por esto, pero es mi mascota, y como que ellos estaban apegados a ella, y se enferma. Y entonces, ¿qué era lo que decía tu hijo, no? Sí, como no, ella se enferma, pero se enferma terminal. O sea, le llevamos al hospital y todo, y la mandaron a la casa básicamente a morirse. Y en esa noche, los niños mal, mi hijo, Emanuel mal, y él llorando me decía, mamá, no puede ser, es suficiente con lo que estamos pasando contigo, yo no puedo perder a Lucy. Y Lucy, realmente estamos hablando de cómo, dónde debemos enterrar, les había dicho que se despidan, pero en ese momento les dije, ¿saben qué? Agarrémonos de las manos y oremos. Y todos nos agarramos de la mano y la pusimos ahí en el medio. Y comenzamos a orar. Comenzamos a orar, todos llorando, o sea, declarando en fe que Dios iba a hacer el milagro. Porque aparte habían emociones y sentimientos, claro, era un momento era, o sea, todo, claro, o sea, todo, ¿no? Y yo pensando, tratando de ser fuerte por mi hijo, y yo ni siquiera podía ser fuerte por mí misma en lo que yo estaba pasando, pero tenía que ser fuerte para él. Y nos acostamos a dormir, nos despertamos, y le digo a Daniel, le dije, gordo, anda a verla, porque yo no voy a soportar verla muerta, no puedo. Y va y la va a ver, y ella más viva que nunca. Más viva que nunca, Lázara. Sí, ella más viva. Nosotros dijimos, ¿cómo puede ser posible? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigue ahí, está perfecta, está viva. O sea, nosotros dijimos, wow, es increíble, porque son pequeñas cosas. Sí, son pequeñas cosas, y créanlo o no, pastora, yo sé que es un animal, pero yo en el momento creación en que tú, de Dios, y Él cuida de su creación. Sí, pero en el momento en que tú estás pasando la prueba, tú te quieres agarrar de los pequeños milagros. Claro. Y yo, créame que le dije un día al Señor, le dije, Señor, ¿será que esta es una señal de que voy a estar bien? Así, tal cual, porque, o sea, de la nada, justo en ese proceso pasa esto, no es coincidencia. Definitivamente. O sea, es definitivamente
Dios siendo el maestro de orquesta. Dios siendo Él wow. teniendo el control absolutamente de todo, El maestro de la desde el orquesta, wow. principio hasta el fin, con los doctores, con las enfermeras, con mi esposo, con la iglesia, con los que estaban orando por mí, en todos lados del mundo. O sea, fue algo increíble, fue algo tan intenso en tan poco tiempo, pero fue algo profundo. Y es que hablando de esas personas que estaban ahí, fue tan bonito poder ver a tu familia. Aprovechamos para honrar y bendecir la vida de la señora Victoria, sí, tu señora no. madre, tu hermana, como Mayra estuvo ahí, tu prima Ana, tantas personas de fe, Sí, tu prima Mónica, la iglesia, gente que enviaba esos detallitos. Pero en medio de todo eso también estaba pasando que alguien muy cercano a ti se enferma, entonces era como, hay tantas cosas juntas. Sí. Tu tía recibe el diagnóstico como en noviembre. un mes antes. En noviembre, sí. Ella recibe un diagnóstico en noviembre y nos dicen que ella tenía cáncer y ella me llamaba y oraba y me llamaba y decía, es que yo solamente quiero orar contigo porque cada vez que oramos, o sea, era un tiempo muy lindo. Eso fue en noviembre, yo comienzo mi proceso en diciembre. Quizá Dios preparándote. Entonces, también, ¿no? Sí, o sea, fue algo... De alguna manera. Cuando ya comienzo en la crisis, yo me desconecto de todo y yo no sé que ella está muriendo. O sea, porque hasta el último yo tenía fe de que eso no era nada. Y después, 3 días después de que yo salgo de la operación, me entero que se fue con el Señor. Era un diferente cáncer, pero la misma enfermedad. Y eso fue para mí muy duro porque aunque yo ya había pasado la cirugía, estaba recuperándome, estaba en mucho dolor, muchas cosas cruzan por tu mente, estás vulnerable. ¿Y qué pasa? El enemigo se apodera de eso. En el momento en que uno es vulnerable, ahí es cuando él viene a atacar más. Entonces, claro, o sea, no tan solo yo estaba pasando con el dolor de haberla perdido y de no haber podido estar ahí, claro, y de ahí, exacto, sino que ahora yo pienso, ¿qué pasará conmigo? Porque aún no tenías el diagnóstico todavía. No, sí, había sido después de la operación. Eso fue 3 días después de la operación. Sí, pero no sabías, no te habían dicho todavía que exacto, que estaba libre de cáncer, exacto. No me lo habían dicho, estábamos esperando respuesta. Entonces, eso fue, o sea, fue una cosa tras otra y es verdad, o sea, cuando ¿cómo es el dicho? Que cuando llueve sobre mojado. Sí, bueno, sí. Al caído caer. Sí, eso es así. Entonces, cuando se viene una, se vienen todas, como que... Sí, fue, la verdad que fue un proceso bien difícil y la recuperación también, pero como decía, gloria a Dios por las personas que estuvieron ahí conmigo, que me estuvieron cuidando y que estuvieron ahí, porque la verdad que fue una recuperación difícil, 8 días que yo estaba completamente ida. No sabía ni qué decía, no sabía qué es lo que hacía. Sí, tú sabes muy bien cómo fue eso. Cantaba hasta villancicos, o sea, pleno enero, ella cantando todavía canciones de Navidad. Porque no pasé la Navidad bien, claro, por eso haber sido. Eso explica todo. Porque no pude celebrar Navidad bien, porque estaba con el diagnóstico. Pero sí, y bueno, y claro, el tiempo que estaba en cama, los pensamientos, pero Dios ha trabajado en cada paso, cada proceso, y ahora es el proceso de cómo vamos a continuar, ¿no? De que, bueno, pasó esto, pero ahora, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cuál va a ser, cómo voy a hacer? Yo pasé muchos días llorando y diciendo, es que no puedo encontrarme conmigo misma, y era difícil porque uno dice, yo quiero encontrarme con porque ya no eres la misma. Pero no era la misma, no soy la misma. Nuevos comienzos. Son nuevos comienzos, literalmente son nuevos comienzos, y aprender a vivir tu vida de diferente manera, valorarla más. Y yo creo que después de este proceso, como yo le decía en un momento, definitivamente convencida de que no podemos dejar a Dios en nuestro lado. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene nada garantizado. Y lo único que podemos hacer es refugiarnos en el Señor y saber de que si yo tengo a Dios conmigo, Él va a ir delante de nosotros. Es el único que nunca cambia. Amén, y así es. Definitivamente lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Así y esto es. Sacó una nueva versión, una nueva Jessica llena de fe,
una Jessica que está aquí hoy hablando de ese renacer, de esos nuevos comienzos también para ti. Me gustaría que cerráramos este tiempo con una palabra de fe. ¿Qué le dirías a esa mujer que está atravesando una situación similar, que dice, bueno, gloria a Dios porque para ella fue corto, pero lo mío lleva años, o ese caballero que está luchando o por un hijo, o a ese mismo joven que de pronto está en su adolescencia con luchas? Esto puede llegar a tantas personas. ¿Qué mensaje le darías después de pasar esta prueba y que tú sabes que para ellos va a ser de bendición? Bueno, en mi caso, pastora, sí, o sea, muchos dicen, bueno, gracias a Dios, porque pueden decir, fue tan rápido, ¿no? Y hay otras personas que pasan un proceso más largo, que no desmayen, que Dios está ahí, que Dios va a responder, que quizá no pueden ver la luz al final del túnel, pero Dios está ahí, Dios es un Dios de promesas. Y saber que, ¿saben qué? Nosotros podemos venir a Él, a clamarle a Él, a abrir nuestro corazón a Él, de que Él, y lo que sí puedo testificar es de que Él es real. Y sí, no sé cuánto tiempo estés esperando en tu proceso. No sé si digas, es que he esperado tanto y nada ha pasado. Sabes que quizás nada ha pasado, pero te aseguro que tú no eres la misma persona que fuiste cuando comenzaste el proceso. Dios tiene un propósito detrás de cada prueba. Y a veces no podemos ver más allá del propósito porque vemos el problema y nos concentramos en el problema. Yo me acuerdo que muchas veces le decía al Señor, ¿cuál es el propósito? No por qué, sino para qué. ¿Para qué estás permitiendo que yo pase por esto? ¿Y qué hice con el dolor? Llevarlo a la obediencia de Cristo. Eso, ¿qué es lo que estamos haciendo con el dolor? Vas a llorar, vas a sentirte débil, vas a sentirte que quieres tirar la toalla, pero llora todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde estás llevando esas lágrimas? ¿Dónde estás llevando ese dolor? Que tiene que ser a los pies de Cristo. Él va a responder, sino que a veces, pastora, no es para nosotros puede ser 10,000 años, pueden ser 10 años, pero para Dios es 1 minuto, 5 minutos, o sea, es un tiempo diferente. Entonces, que aprendamos a confiar en el Señor y a meternos más con el Señor y saber que Él va a responder. De alguna u otra manera, Él va a responder. Amén. Y sabe que también de quién te estás rodeando. ¿Quiénes son tus amigos? Porque a veces pasamos pruebas, pasamos situaciones y no tenemos a quién acudir. Nos encontramos solos. Y yo creo que la llave para poder pasar es la oración y de quién te estás rodeando. ¿Quiénes están intercediendo por ti? Definitivamente. Gracias. Y esto es Renacer, historias de nuevos comienzos. Si esta palabra te ha bendecido, te invito para que me regales un me gusta, para que la compartas, porque seguramente hay alguien que necesita de este testimonio tan increíble. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que cada que compartimos un nuevo podcast, tú lo puedas disfrutar. Que Dios te bendiga y de nuevo mil gracias, Jessy, por haber estado con nosotros. Gracias, pastora, la verdad que es una bendición y Dios los bendiga a todos. Nos vemos pronto.